postrarme ante ti, Jesús, y en silencio. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien. Vamos a orar entonces en esta mañana y vamos a disponernos con el corazón humilde a escuchar la palabra de Dios. Que esto no sea un culto más, que no sea un domingo más, que no se convierta para usted en algo simplemente tradicional de venir acá, y que tampoco sea por sentirse bien que usted venga acá. Que usted venga con su corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a ser confrontado, pero también a ser animado. Amén. Vamos a orar entonces. Dios, gracias porque en esta mañana tu amor y tu misericordia nos acompaña. Gracias porque hoy son nuevas tus misericordias. Y sin duda alguna, Señor, es por tu gracia y por tu favor que estamos acá reunidos como iglesia. Oramos en el nombre de Jesús para que este tiempo sea un tiempo de bendición, sea un tiempo especial, pero sobre todo sea un tiempo en el cual tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, nos transforme, nos cambie, nos llene de ánimo, Señor, y de gozo, de esperanza para continuar. Oramos, Señor, necesitando la misión y la obra práctica de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos venido hablando ¿de qué? Este domingo hemos venido hablando ¿de qué? De una epístola, ¿cierto? ¿Cuál? Pedro, primera de Pedro. Y ya hemos escuchado en predicadores anteriores un poquito del contexto de primera de Pedro, ¿cierto? Tiene que ver acerca del sufrimiento que estaban padeciendo los cristianos de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Cuando yo pienso en sufrimiento, creo que ustedes se van a identificar conmigo en que ninguno de nosotros queremos sufrir, ¿o sí? ¿Hay alguno acá que le plazca, anhele y pida por sufrimiento? ¿Cierto que no? Todos evitamos y tratamos de evitar al máximo el sufrimiento. Es algo que va, no sé, ahí en nosotros. Siempre tratamos de evitar todo aquello que nos haga sufrir. Y ustedes conocen a Marta Sepúlveda, ¿o no? ¿Han escuchado a esta señora Marta Sepúlveda? ¿Cierto? Marta Sepúlveda dijo: yo estoy totalmente tranquila, me considero muy creyente de Dios, pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí. Y yo creo que a nadie. ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos? Yo sé que la vida la da la voluntad de Dios, pero yo creo que Él me está permitiendo esto y me está premiando a mí porque no voy a estar postrada en una cama, agregó. Este es el cuadro y el reflejo de todos nosotros. Es simplemente la manifestación de una persona que le tiene miedo al sufrimiento, que no desea sufrir, que no quiere sufrir. Es más, es tanto el temor al sufrimiento que llegamos a tomar decisiones tan equivocadas como esta, de decir que Dios me da la vida, pero que yo decido hasta dónde vivo porque no quiero sufrir. Y algunos lo han hecho públicamente, otros lo han hecho en secreto y se han suicidado por temor a sufrir. Usted y yo siempre vamos a querer evitar el sufrimiento, inclusive hasta un nivel de estos tan loco, diría yo, tan contrario a la voluntad de Dios, tan equivocado como el de esa señora. La iglesia del primer siglo estaba padeciendo también sufrimiento, estaba teniendo momentos muy difíciles en su vida. Ellos un día decidieron ser cristianos, tanto judíos como gentiles decidieron convertirse al cristianismo. Y eso les estaba llevando a tener muchas dificultades en su vida, a tener problemas, a ser inclusive perseguidos no solamente por sus amistades, sino por sus familiares, por sus mismos amigos.
Ya ellos no se movían con la misma libertad porque o los blasfemaban, o los vituperaban, o se gozaban de ellos, se burlaban, los humillaban. Ellos, en conclusión, desde el momento que recibieron al Señor Jesús, están experimentando sufrimiento, están experimentando dificultades. Y para Pedro era muy importante esta carta de Primera de Pedro escribirla en este contexto, en el contexto de esta persecución. Si bien no había una persecución todavía oficial, porque eso fue más o menos alrededor del 67, 68 en adelante, donde comenzó una persecución, comenzó con Nerón y luego con otros reyes, creo que era Domiciano y otro, no me acuerdo en este momento del nombre. No había una persecución oficial que era, bueno, vamos a perseguir cristianos y a matarlos a todos. Pero ya estaba comenzando un foco de persecución en la iglesia. Ya para los cristianos no era fácil vivir la vida cristiana, no era cómodo vivir la vida cristiana, no era placentero decir soy cristiano. Es más, el término cristiano en ese tiempo era un término despectivo, era como un sobrenombre. Ese término de cristiano se lo colocaron a los cristianos como un término discriminativo, como un término que rebajaba, como un término humillante. No era un término que les daba honor o les daba prestigio, sino un término que por el contrario era, como hoy le decimos, un apodo o un sobrenombre. Y yo quiero que miremos a la luz de esta carta de Primera de Pedro, hoy nos corresponde el capítulo 4, nos vamos a centrar en el versículo 12 hasta el versículo 19. Quiero que tengamos en mente este contexto para leer la palabra de Dios y entendiendo que son cristianos que están en regiones, provincias de Roma, en las cuales ellos de un momento a otro se empezaron a dar cuenta de que, hombre, yo decidí seguir al Señor, pero esto lo que me ha traído es problemas, esto lo que me ha traído es dificultades. Y como les decía, dificultades no solamente con las personas de afuera, sino con los de su casa, sus amistades. En este contexto quiero que usted lea la palabra de Dios y quiero que miremos 3 puntos muy importantes en esta mañana acerca del sufrimiento. Y el título que le he dado al mensaje de hoy es Esperanza en medio del sufrimiento. No la esperanza de que el 10 de octubre a las 7 de la mañana me voy a colocar la eutanasia para dejar de sufrir, no. Y en eso de la eutanasia yo la tengo clara. Yo espero que usted también la tenga clara. Dios da y Dios quita. Eso está claro. Y eso no tiene ahora momento de discusión ni me voy a dedicar tampoco a hablar de eso. Más allá del sufrimiento que usted tenga o que cualquier persona tenga, Dios es el que coloca el punto inicial y el punto final. Entonces, con esa idea del sufrimiento, pero mirándolo desde el contexto que tiene la primera carta, la primera epístola de Pedro, quiero que miremos entonces 3 cosas. La primera es el sufrimiento nos identifica con Cristo. Lo primero es que el sufrimiento a usted y a mí nos identifica con el Señor Jesucristo. Y miren cómo dice el texto en capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Los cristianos del primer siglo estaban enfrentando, como les decía, dificultades. Y en el versículo del mismo capítulo, en el versículo 1, ustedes pueden ver, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, es decir, a los que no conocían de Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y miren el versículo 4,
A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ese era lo que estaban viviendo los cristianos del primer siglo en el contexto de esta primera carta. Era que al ellos ya no estar participando de las cosas que antes hacían, al ya no estar compartiendo lo que compartían con sus amistades, con sus familias, de pronto en sus reuniones familiares, de pronto en sus reuniones con amigos de trabajo, de pronto en medio de un evento, de una actividad, de pronto en decisiones de ir, como dice ahí, a pecar juntamente como lo hacían antes. Ya entonces, ¿qué pasaba? Que estas personas los ultrajaban, hablaban de ellos, los vituperaban. Entonces para ellos no fue fácil dejar al lado todo lo que antes hacían y decidir vivir para el Señor. Para ellos no fue fácil. Dice el texto que debido a que ellos ya no hacían lo que hacían antes, estas personas, no les decían de buena forma, sino que ya le levantaban calumnias. O sea, eran perseguidos, eran atormentados inclusive socialmente porque ya no practicaban la idolatría que antes tenían en Roma las personas que no conocían del Señor. Era un territorio idólatra. Ya no los veían llevando adoración a los ídolos, ni haciendo las orgías que hacían, ni las borracheras que tenían. En fin, no los veían viviendo como antes vivían. Y en el versículo 12 lo que dice es que Pablo le dice, hey, venga, ustedes están preocupados pensando que cuando se convirtieron al Señor entonces ya no iban a tener dificultades, porque mire lo que dice el texto, que les parece como si fuera alguna cosa extraña. Él dice, les parece muy extraño que sean perseguidos y vituperados. Les parece muy extraño que estén padeciendo lo que están padeciendo. Les parece muy extraño que sus mismos familiares, sus mismos amigos ya no los acepten, los rechacen y por el contrario los ultrajan, los discriminen. Lo que está diciendo Pablo en esta primera parte es que el sufrimiento no debe ser algo extraño, ni debe ser algo que el cristiano no espere, sino que por el contrario, el sufrimiento siempre va a estar de la mano del cristiano. Y es un mensaje que hoy no va a ser popular, no es popular. No va a ser el mensaje que va a llenar iglesias. El mensaje que llena iglesias es el mensaje de bienestar, prosperidad, placer, comodidad, sanidad, milagros, profecía. Pero el mensaje bíblico es claro. Y quiero sustentarlo con unos versículos que tanto Jesús como el apóstol Pablo dice de esto que yo estoy comentando hoy. Como les decía, Pedro le está diciendo, hey, cuidado que es normal para el cristiano tener dificultades y sufrimientos. Desde que usted y yo decidamos seguir a Cristo y darle la espalda al pecado, vamos a tener dificultades y sufrimientos. Pedro le está diciendo, por el contrario, eso es una prueba de carácter y de fe que ustedes deben de continuar viviendo para ser cada vez mejores y parecerse más a Cristo. El promover un cristianismo sin sufrimiento es un cristianismo que no es correcto. Es más, es una idea que no viene de parte de Dios, sino de Satanás. Jesús fue claro en su mensaje en Mateo 8:20. Dice, maestro, te seguiré. Se le acercó a alguien y le dijo, yo te seguiré. Quiero ser cristiano. Qué rico, qué bendición, quiero conocer. Y llega Jesús y le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. También dijo Jesús, no crean que yo he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de cada cual, y los enemigos, de cada cual serán su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
Y no queda ahí. Sigue diciendo. Hablando de los postreros días, también dice Mateo 24:9. Entonces, usted y yo, si somos verdaderamente cristianos, dice, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. También Pablo dijo en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y tengo más. Mateo 27:42. Cuando Jesús estaba crucificado, le decían, salvo a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en Él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, le decían los sacerdotes y los líderes religiosos. Si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Y se acuerdan también uno de los ladrones que le decía, si tú eres el Hijo de Dios, deja de sufrir tú y ayúdame a que yo deje de sufrir. Por eso les digo que el mensaje del cristianismo sin sufrimiento es un mensaje que no es de Dios, es un mensaje de Satanás. Si usted ha creído que llegar al Señor Jesús, ser cristiano y decidir seguir al Señor, es decir, quiero estar libre de todo problema y de toda dificultad, yo quiero que usted entonces me confirme si eso ha sido así. Y por eso lo primero que le está diciendo Pedro a esta iglesia primitiva, que se estaban también asombrando un poquito porque ellos de pronto pensaron, nos volvimos cristianos y ya vamos a librarnos de las dificultades y problemas. Y les dice, ¿a ustedes les parece cosa extraña que están sufriendo? Pues no debe parecerles cosa extraña. Porque hemos visto con estos textos bíblicos que el mensaje del Evangelio no se centra en el hombre. El mensaje del Evangelio no se centra en mí, en mi bienestar, en mi comodidad. El mensaje del Señor no es para que usted humanice el Evangelio. El mensaje del Señor se centra en Cristo como Señor y Salvador y como la única solución para sus pecados y para mis pecados. El único problema y la única dificultad que Él garantiza solucionarlos es la dificultad del pecado en nuestras vidas. Es decir, redimirnos, salvarnos. Ese es el único que Él garantiza. Usted no va a encontrar en la palabra de Dios que Él le va a garantizar a usted casa, carro y beca y comodidad. Y era lo que posiblemente estaban viviendo también los cristianos del primer siglo. Y por eso Pedro, es muy claro en ese versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Eso no es extraño. Que usted y yo como cristianos suframos no es extraño. Que tengamos dificultades no es extraño. Que nos enfermemos no es extraño. Muchos al principio de la pandemia pensaban que los cristianos iban a ser inmunes a la pandemia. Y se dieron cuenta que del más pequeño hasta el más grande, siendo cristianos, líderes, pastores, podían morir de COVID. Hermano, muchos desafiaban el COVID no colocando de tapabocas. Y todavía muchos piensan que ni vacunarse necesitan porque es que ellos son inmunes al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Creo que o les vendieron un evangelio diferente o están equivocados en el concepto que tienen del evangelio. Vuelvo y les digo, el evangelio no se centra en usted ni en mí, se centra en Cristo Jesús, como Señor y Salvador. No se equivoque, no nos equivoquemos, hermanos. Yo he escuchado a predicadores decir que Cristo sufrió por usted y por mí para que ya no tengamos que sufrir, que Él ya sufrió por nosotros. Qué equivocado es ese concepto. Muchos desean identificarse con Jesús en sus milagros, ¿cierto? Muchos desean identificarse con Jesús en sus victorias espirituales. Pero ¿cuántos desean identificarse con Jesús en su sufrimiento? Jesús es modelo de sufrimiento, es varón de dolores. ¿Experimentado en qué? En quebrantos, hermano. ¿Ah? En quebrantos.
Y nosotros queremos ser experimentados en victorias, en triunfos, en glorias, en comodidad, en bienestar. Por eso les digo, identificarnos con Jesús en sus quebrantos es identificarnos realmente como Él quiere que nos identifiquemos. Esa es una realidad que usted y yo debemos de vivir. Y usted se preguntará, ¿cómo así que debemos de vivir? ¿Es que es posible no vivirla? Sí, yo creo que es posible no vivirla. Porque cuando usted y yo no nos paramos como cristianos de carácter y firmes y genuinos en nuestro trabajo, en esta sociedad, en nuestra familia, posiblemente usted no está padeciendo lo que estaban padeciendo los cristianos del primer siglo. Porque si usted todavía se avergüenza del evangelio, pero aquí en la iglesia es cristiano, entonces para usted no es este problema, porque usted en la calle no sufre ese tipo de persecución. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, es inevitable que usted no haya sido perseguido, no haya sido ¿qué? Vituperado, no haya sido blasfemado, porque un día dijo soy cristiano y lo demostró. Cuando a usted y a mí nos sucede algo que no es agradable, posiblemente nos quejamos, ¿cierto? Y empezamos de pronto a cuestionar lo favorable o no que era seguir el evangelio. Lo primero que yo padecí cuando conocí al Señor, yo me acuerdo que mi papá me dijo, gracias a Dios, nunca lo hizo y Dios me ayudó a dar testimonio y me dijo, se volvió evangélico, se volvió evangélico. Le va a tocar irse de la casa, me dijo él. Se volvió evangélico. Y el testimonio que me correspondió dar después de esa amenaza y ultimátum, de esa pequeña persecución, digo pequeña porque es incomparable a persecuciones que han tenido otros cristianos por mantenerse firme, era dar testimonio, no era volver atrás, no era desistir, no era pretender que yo mismo podía darle solución a los problemas, dificultades como esta señora. Era empezar a depender de Dios, era empezar a confiar en Dios. Entonces, en primer lugar, quiero que usted y yo tengamos claro, a la luz de la palabra de Dios y a la luz del contexto y el mensaje de primera de Pedro, es que el sufrimiento para el cristiano es algo que normal, es más, inevitable. Y vuelvo y lo digo, para el cristiano. Estamos hablando de un sufrimiento a causa de mi fe, por razón de mi fe. Y lo vamos a ver en este segundo punto. El sufrimiento tiene un propósito. Versículos 14 al 18. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Cómo les parece eso? ¿Lo leemos o no lo leemos? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿Y quién más? ¿Y el pecador? Hermanos, Pedro en este segundo punto quiere dejar claro que hay dos tipos de sufrimiento para que usted y yo también lo tengamos muy claro, no nos confundamos. Y vamos a tratar de explicarlo rápidamente, pero de manera muy clara para que usted se identifique. Si usted hoy está sufriendo, ¿por qué está sufriendo? ¿Cuál es la causa de su sufrimiento hoy? Y Pedro está diciendo claramente que existen dos tipos de sufrimiento. El primero es el sufrimiento por causa de ¿qué? De mi fe, por razón de mi fe. Es aquel sufrimiento que llega a mi vida porque un día dije soy cristiano, pero no se quedó en palabras, sino que empecé a demostrarlo y ahí fue donde yo empecé a sufrir esa persecución. Estaba escuchando la biografía de un cantante de música popular que posiblemente usted lo conoce y espero, me imagino que lo haya visto también porque es muy popular. Espero no lo haya cantado ni se haya tomado los tragos con él.
Por molestar, hermanos. Ese cantante decía, yo fui cristiano, una novia me llevó, yo conocí al Señor, pero yo me di cuenta que ser cristiano es algo muy serio y yo no quiero jugar con eso. ¿Ustedes han escuchado esa frase? ¿Han escuchado que muchas personas dicen, yo sé que es lo correcto, pero yo no quiero jugar con eso? Sí, o sea, lo que está queriendo manifestar es que él no quiere sufrir por causa del evangelio. No quiere sufrir discriminación, vituperio, vergüenza por causa del evangelio. Y ese cantante popular decía, yo soy muy creyente, pero yo sé que hay personas que son cristianas y demuestran que son cristianos, pero yo veo que soy muy serio, entonces, pero yo todavía creo mucho en Dios, decía él. Y también yo pensando en eso, me doy cuenta que es el reflejo de muchas personas que les es fácil venir a la iglesia, les es fácil hablar de Dios, pero les cuesta pagar el precio por ser cristianos. Y el sufrimiento es claro, lo que dice acá, es que el primero que dice Pedro es, pilas, que hay un sufrimiento que viene por causa de la fe, por razón de su fe. Pero hay otro sufrimiento que viene por causa del pecado y de sus malas decisiones. El primero, como les digo, el primer sufrimiento del que habla Pedro en estos versículos es el que viene por razón de usted haber dicho un día, soy cristiano. ¿Qué le pasó en su trabajo? ¿Qué le pasó en su casa? ¿Qué le pasó con sus familias? ¿Con su esposo? ¿Con sus hijos? ¿Con su esposa? Este primer sufrimiento por razón de nuestra fe es aquel que en vez de tristeza nos debe producir gozo, dice la palabra. Ahí está escrito en esta parte. Es un sufrimiento que cuando lo miramos a la luz de Cristo nos debe producir gozo. Es un sufrimiento que al saber que lo estamos viviendo es por hacer lo correcto, no por hacer lo incorrecto, no por hacer pecado. Es decir, es un sufrimiento que viene por obedecer a Dios. Es un sufrimiento que viene por negarnos a nuestros propios deseos. ¿Sabe cuál es el primero que sufre persecución cuando usted decide obedecer a Dios? Es usted mismo. ¿Y sabe quién es el que hace esa persecución? Es usted mismo. Usted mismo. Porque la lucha interna de usted, querer agradar a su carne y a sus deseos, o obedecer a Dios, el primero que persigue es usted mismo a usted mismo. Es esa lucha interna. No sé si me hago entender. Usted mismo se persigue. Usted mismo es el que se está ahí con ese conflicto interno de obedecer o no obedecer a Dios. Sufrimos en el espíritu por no obedecer a los deseos de la carne, lo que dice Pedro. Este primer sufrimiento por razón de la fe es aquel que causa sufrimiento a mi espíritu por no obedecer los deseos de la carne. Por eso les digo, un sufrimiento que trae gozo, que trae paz. Pedro también dice que ese sufrimiento es señal de que usted tiene el Espíritu Santo. Lo dice en este texto que leímos. Aquel que sufre por darle la espalda al pecado y agradar a Dios, es un sufrimiento que a usted le confirma que usted tiene el Espíritu Santo que le redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es el que le está diciendo? Julio, no hagas eso. Julio, y te incomoda y te molesta y sufres. Este sufrimiento purifica nuestras almas y nos santifica. El sufrimiento que es por razón de la fe no trae vergüenza. Escuchen bien. El sufrimiento que es por razón de nuestra fe no trae vergüenza. Y por el contrario, aumenta nuestra confianza y conocimiento de Dios. Este sufrimiento que es por razón de nuestra fe, el propósito principal es santificarnos y ayudarnos a madurar en carácter. Pero hay un segundo sufrimiento del que habla Pedro, es el que es por razón de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. Antes de eso quiero que miremos Mateo 5, 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, y así persiguieron a Jesús, y así persiguieron a Pedro. Pedro encarcelado, capítulo 4 y capítulo 12 de Hechos muestra cómo Pedro sufrió
cárcel por causa del Señor. Como Esteban fue muerto, lo miran en los hechos. En los hechos usted va a ver historias de personas que por causa del Señor padecieron. Y ya en este segundo sufrimiento quiero que también lo tenga en cuenta, que es el sufrimiento que viene por causa de sus malas decisiones. Usted no debe espiritualizar las consecuencias de malas decisiones que usted toma pensando que son decisiones correctas. Es decir, hay decisiones que usted sabe que toma equivocadamente y esas decisiones van a acarrear problemas. Y usted no puede decir, ay Dios, tú me trajiste esto, tú me entregaste en esta dificultad, en este problema. Quiero que usted tenga en cuenta lo que Pedro quiere diferenciar, que hay un sufrimiento por razón de la fe, pero un sufrimiento también por causa de nuestras malas decisiones. Mientras el primer sufrimiento por causa de la fe no trae vergüenza, este segundo sufrimiento sí trae vergüenza, el que es por razón del pecado. También trae confusión. Y mientras el propósito del primer sufrimiento era acercarnos a Dios y crecer, el propósito del segundo sufrimiento es alejarnos de Dios. Es alejarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero que miremos el punto número 3. Y es que Dios sigue teniendo el control aún en medio del sufrimiento. Dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro sabía que Dios siempre estaba allí, teniendo cuidado y teniendo el control de todas las circunstancias que esta iglesia primitiva estaba viviendo. Que esta persecución que ellos estaban teniendo, Dios seguía teniendo el control. ¿Ustedes creen que hoy Dios sigue teniendo el control como lo ha tenido siempre? ¿Ustedes creen que su sufrimiento sigue estando bajo el control de Dios? Miren lo que dice Hebreos capítulo 2 versículos 17 al 18. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, y delante de Dios, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando estemos pasando por los mismos sufrimientos y las mismas pruebas. Miren qué promesa tan linda la que nos dice la palabra de Dios. Lo que dice es que como el Señor Jesús también fue hombre, Él sabe qué es sufrir. Él no es un Dios lejano al sufrimiento, Él no es un Dios que se aparta y Él no está sufriendo, ay, ¿cómo es eso? No, Él sabe qué es sufrir. Él sabe qué es pasar dificultades. Él sabe qué es ser humillado, qué es quedarse solo, qué es ser discriminado, qué es ser vituperado, qué es ser torturado, qué es morir. Y por eso esta parte, que es el tercer punto, cuando dice que Dios está aún ahí en medio del sufrimiento, quiero que usted hoy lo lleve también como esa esperanza. Que usted lo lleve como esa realidad en su vida. Dios no está lejos de su sufrimiento. Dios no está lejos de aquel momento difícil que usted ha vivido o está viviendo. Cuando dice, el texto dice, encomienden sus almas al fiel Creador, lo primero que le está queriendo decir es que Él como Creador sigue teniendo el control de todo lo que Él creó. O sea, ni siquiera el universo, y mucho menos usted y yo, se puede salir del control de Dios. Pero luego coloca el adjetivo de fiel. No solamente Él tiene el control y es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre el sufrimiento, sino que es fiel. ¿Qué quiere decir que es fiel? Que no te deja solo, que ahí permanece, que está contigo en el sufrimiento, que allí en ese momento de dolor está contigo, que cuando sientes que incluso tu familia te rechaza por ser cristiano, Él está contigo. Dice que si padre o madre te dejaran con todo, ¿qué? Eso es esperanza, eso es confianza. Es algo que usted y yo debemos de aferrarnos y es algo que hemos de atesorar en nuestro corazón. Dios es creador, dice Pedro en el versículo 19, dando a entender que Dios tiene el control y es soberano, pero es fiel creador
lo que quiere decir es que en su creación nunca la abandona. Nunca la abandona. Quiero que apliquemos esto para que terminemos el mensaje. Quiero que pensemos en algunas cositas que me parece interesante que miremos. Y quiero hacerles algunas preguntas. No van a levantar la mano, no necesitan hacerlo, pero sí reflexionen en estas preguntas. Y es el eco de lo que hemos escuchado. Es como lo que la palabra de Dios hoy nos ha hablado y cómo la vamos a mirar frente a esta realidad que podemos vivir. ¿Cuántas veces has evitado el sufrimiento por causa de la fe? ¿Cuántas veces usted ha querido dejar de sufrir o ha evitado el sufrimiento por causa de su fe y ha preferido callarse? O no solo ha preferido callarse, sino que ha preferido seguir en lo que antes hacía porque no quiero ser discriminado, vituperado, humillado, incomodado. Pensemos. Esta iglesia del primer siglo dice en el versículo del 1 al 4 del capítulo 4 que los que antes hacían y practicaban las cosas con ellos empezaron a decirle, ¿ustedes qué? ¿Y por qué no volvieron a hacer esto? ¿Y por qué no volvieron a hacer aquello? Y empezaron ya a molestarle la vida por eso. ¿Cuántas veces usted ha querido evitar eso? Es algo que tenemos que pensar. Hemos pensado en el qué dirán. No quiero sufrir por el qué dirán. No quiero sufrir. No. Los domingos muy bien. De pronto en semana alguna reunioncita en la iglesia muy bien. Pero ya en el trabajo con mis amigos y eso, yo no quiero sufrir. Y matamos el cristianismo de semana y lo revivimos el fin de semana. Porque así como esta señora neciamente piensa que ella puede tomar decisiones en el sufrimiento en su vida, quitándose la vida, a veces nosotros también matamos el cristianismo en ciertos momentos. ¿Por qué? Por el temor a sufrir. Muchos pensamos en ella, pero piensen usted cuántas veces ha matado el cristianismo por no sufrir. ¿Cómo ha sido su reacción frente al sufrimiento que has enfrentado cuando has decidido seguir a Jesús? ¿Ha sido de reclamo, queja? Hey Señor, pero entonces me convierto a ti, te obedezco y me echan del trabajo. Y mi esposo ahora está peor. Y mis hijos más desobedientes. Y ya mis amigos, vea cómo me molestan. Entonces, ¿dónde está pues tu compañía? ¿Dónde está tu ayuda? ¿Dónde está el beneficio del cristianismo? Y empezamos a hacer reclamos al Señor y quejas. ¿Sí o no? Es más, a justificarnos. Señor, pero mira que esta semana como me porta de bien, ¿y qué pasa pues? Y es más, muchos han decidido volver atrás. Porque llegaron con el concepto equivocado de que el cristianismo era la solución a todos sus problemas. Y una vez más lo repito. El único problema garantizado en el Evangelio es el problema del pecado. Usted no puede pretender llegar al Evangelio pensando que allí usted va a tener la solución a todos sus problemas. Sí, Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero Él es soberano. Y si fuese así, entonces uno como pensaría que personas como Pablo, como Esteban, como todos los discípulos que por cuestión de tiempo y otra predicación sería mostrarles cómo vivieron y cómo murieron. Ellos no murieron sentados en una silla, en un balcón, venteándose con una limonada, o crucificados boca abajo, o quemados, o expatriados, o apedreados. Esa es una realidad que usted y yo tenemos que pensar. Esa es la realidad de ser cristiano. No podemos equivocarnos pensando que el Señor está obligado a suplir todas nuestras necesidades, incluso nuestros caprichos, y darnos solución a todos nuestros problemas. No nos equivoquemos con eso.
Dice algo que encontré una frase que me pareció, abro comillas: si no queréis llevar las aflicciones de Cristo ahora, debéis llevar las aflicciones eternas después. Entonces, una pregunta sería: ¿cuál es nuestra esperanza en el sufrimiento? ¿Qué esperanza tenemos? Si la esperanza es que de pronto el sufrimiento nunca sea quitado, como le pasó a Pablo, si la esperanza es que yo no muera jubilado, tranquilo, con mis nietos jugando y feliz, sino que muera de pronto enfermo, una enfermedad difícil, terminal, solo, ¿cuál es la esperanza entonces del sufrimiento? La esperanza del sufrimiento es el propósito de ese sufrimiento. El propósito de ese sufrimiento inicialmente es que usted y yo seamos perfeccionados a la imagen de nuestro Señor y Salvador, que nos parezcamos al varón de dolores, que su carácter sea madurado. Una persona que no ha sufrido es una persona que le falta madurez. Y usted y yo, créanme hermanos, o al menos me ha pasado a mí, en los momentos más difíciles de mi vida es donde yo más he conocido al Señor y es donde más mi vida ha madurado. ¿Me ha costado? Sí. ¿Todavía me ahogo? Sí. Pero he conocido a un Señor y a un Dios tan grande y tan maravilloso que ese es el propósito y esa es la esperanza en medio del sufrimiento. Jesús debe ser nuestro modelo de obediencia en medio del sufrimiento y nuestra esperanza al saber que en Cristo somos más que vencedores. Y termino leyendo, por favor, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Quiero que usted se lleve esto hoy como la esperanza en medio del sufrimiento. Quiero que usted hoy se lleve esto como la esperanza en medio de lo que está viviendo, de lo que va a vivir. Pero dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que son hijos de Dios, verdaderos cristianos. Y dice, versículo 35 y 37, llévese esto, guárdelo en su corazón. Si usted se lleva esto en su corazón, hermano, créame que usted no va a seguir viviendo el sufrimiento de la misma manera. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación o angustia? ¿Será persecución o hambre? ¿Será desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué es eso? Sufrimiento. ¿Qué es eso? Sufrimiento, no. Sufrimiento. Dice que somos contados como ovejas de matadero. Pero ahí está la promesa. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cierre sus ojos y piense por un momento, a la luz de lo que hemos visto, la palabra de Dios, el contexto de esta iglesia primitiva. Quiero que piense en esto que hemos aprendido hoy. El sufrimiento nos identifica con Cristo. Usted se identifica con Cristo. El sufrimiento tiene propósito, pero el sufrimiento que viene por razón de su fe, no por razón de sus malas decisiones. Y quiero que también piense y recuerde que Dios está en medio del sufrimiento, que no le dejará ni le desamparará nunca hasta el fin. Que usted es hijo de Él, oveja de su prado, Él es su pastor, Él cuida su rebaño, Él le ama. Y quiero que en primer lugar usted reflexione allí un momentico. ¿Por qué he sufrido yo? ¿Será por entrometerme en cosas que no debo de estar? ¿Será que es por causa de mi pecado? ¿Será que es por causa de mis malas decisiones, de mis ansiedades, de mis ambiciones, de mis deseos? ¿O será que he sufrido porque decidí verdaderamente y genuinamente mostrar a Cristo en mi vida?
Es un momento para que usted lo piense. Es personal. Y si aquí hay alguien que no conoce del Señor Jesús, quiero decirle que el problema más grande que nadie puede solucionar es el problema del pecado, y ya Jesús lo solucionó. Y esa es la solución que usted necesita y está garantizada si desea aceptar a Cristo en su corazón. El verdadero evangelio se centra en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no en el bienestar terrenal suyo y mío, hermano. No se equivoque. Mi Dios, gracias por esta mañana y oramos en el nombre de Jesús pidiéndote el favor que nos ayudes a mantenernos firmes y fieles en medio del sufrimiento. Si tú permaneces siempre fiel, queremos corresponder a esa fidelidad. Queremos descansar en que tú eres el creador de todas las cosas y que aún en medio del sufrimiento, oh Dios, tú permaneces allí, cuidándonos y ayudándonos. Danos la victoria, Señor, y llevándonos cada día a parecernos más, a crecer y aprender más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo necesitamos, oh Dios. Y prepáranos, dígale al Señor, prepárame entonces para enfrentar sabiamente el sufrimiento que pueda atravesar. Ayúdame a ser sabio en mis decisiones para no equivocarme. Que si algún sufrimiento ha de venir a mi vida sea por tu voluntad, tu propósito y por razón de mi fe. Coloque en el corazón del Señor sus deseos, sus dificultades. Y dígale al Señor, pídale el favor que le ayude. Él es propicio a todas sus necesidades. Amén.